Señoras y señores, muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Díaz y no se equivocaron, están en sintonía de Cara y Sello a través de ATV+. Recuerden que el programa lo pueden ver obviamente en sus televisores a través de ATV+, pero también vía celular con la aplicación ATV Play. Y por supuesto, en la noche, para quienes quieran repetir algunos momentos del programa o todo el programa, pueden sintonizarnos a las 11 de la noche. Hoy ya tenemos un programa muy nutrido, muy variado, estamos seguros que les va a gustar. No pierdan sintonía. Por lo tanto, vamos a empezar de inmediato con nuestro comentario editorial de la semana. Amigos de Cara y Sello, hace apenas 2 días el fiscal del equipo especial Lavajato, Carlos Puma, solicitó al Poder Judicial dictar una medida cautelar de impedimento de salida del país para el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, por un plazo de 8 meses. El argumento del fiscal es la necesidad de garantizar la continuidad de las investigaciones sobre la participación de Castañeda y otros 5 implicados en las sospechosas adendas firmadas por la Municipalidad de Lima con la empresa brasileña OAS, cuyo presidente, Leo Piñeiro, hoy preso en Brasil, ha empezado a cantar mejor que Pavarotti. Pero más allá de los detalles legales de este caso y el de Susana Villarán, debemos reflexionar sobre algo que es nefasto para nuestra democracia y para la moral de nuestro país. El hecho de que cometer delitos contra la fe pública no sea una excepción, sino que se esté convirtiendo en casi una regla si de alcaldes o gobernadores se trata. Esto tiene que terminar, pero para que ello ocurra, no basta con desearlo. Por un lado, hay que echar a andar cuanto antes la reforma política, que aunque imperfecta, es impostergable. Pero también tenemos que cambiar nosotros, los electores. Por eso, a la hora de elegir, seamos menos cínicos y más responsables, menos indiferentes y más coherentes con nuestro voto. Porque si seguimos eligiendo a nuestras autoridades bajo el vergonzoso razonamiento de roba pero hace obra, no tendremos derecho ni autoridad moral para exigir una gestión honesta, salvo mejor opinión. Bien amigos, estamos ahora empezando el programa enlazados con México, con nuestro corresponsal allá, Henry Rafael, porque el día de mañana se cumple un año de justamente de la elección, del triunfo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Y justamente mañana va a realizar un meeting, todo parece indicar multitudinario, en el Zócalo, que es la plaza mayor más grande del continente, y que dicen que va a incluir bailongo, si nos atenemos a sus propias declaraciones, donde va a decirle al país qué es lo que está haciendo y qué es lo que piensa hacer con México. Estamos enlazados con Henry, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Henry? Vamos de frente a la primera pregunta. Al cumplirse el primer año de elección de AMLO, como se le conoce comúnmente, y que coincide con los primeros 7 meses de su mandato, ¿cómo ves? ¿Cómo está la evaluación de estos primeros 7 meses de gobierno? Bueno, es muy interesante. Es claro que estamos ante un gobierno con un tinte bastante populista respecto a la forma como se ha ido manejando en los últimos, bueno, en sus primeros 7 meses de gobierno, ¿no? Con un estilo bastante popular, con continuas declaraciones, e inauguró lo que se llamaban los mañaneros de AMLO, que son conferencias de prensa que las da todos los días de la semana a las 7 de la mañana desde el Palacio Presidencial. La popularidad del presidente en este último mes se mantiene elevada, tiene cerca del 66% de aprobación, que no es poca cosa, está considerado dentro de los 5 mandatarios, de los 4 mandatarios con mayor popularidad en el mundo. Sin embargo, la política económica y la política de relaciones internacionales es aún el efecto más complejo que ha tenido que desarrollar en los últimos meses. Aspecto económico, el caballito de batalla del gobierno de AMLO parece ser el tema del petróleo. Él ha hablado de los mañaneros que tú mencionas, justamente de el repotenciamiento a Pemex, la empresa petrolera mexicana. ¿Por qué es tan importante esto para él? Mira, es importante porque la economía siempre es un factor, como en todos los países del continente, incluyendo nuestro país, un factor relevante. Yo acabo de llegar de Veracruz esta tarde dando una conferencia que organizaron con funcionarios públicos y la preocupación es latente. ¿Por qué? Porque en junio, a inicios de este mes, el
las calificadoras, Fitch Ratings, le puso BBB, le degradó un punto a México, con lo cual hay una preocupación respecto a la forma como se venía desarrollando. Lo interesante es que esta degradación vino solo semanas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado la compra de toda la deuda, de alguna otra forma, por decirlo así, la estatización de Pemex, que es la empresa productora de petróleos. Sin embargo, ha habido dos hechos que en las últimas semanas te puede señalar que ha habido un mejoramiento respecto a las acciones de la economía. Primero, que 20 bancos de los más importantes del mundo, se han sumado al rescate de Pemex con una inversión de $8,000 millones para recuperar el nivel de capacidad, tanto de extracción como de producción de petróleo que hace Pemex. Esto ha generado además un aspecto positivo, junto a que el gobierno de Donald Trump dio marcha atrás con esa propuesta que iba a ser puesta en marcha de subir el arancel a 5% para todos los productos mexicanos que ingresaban a México, ¿no? Entonces, la economía sí, su estrategia ha sido probablemente darle toda la fuerza a hidrocarburos, pero todavía no chorrea, por decirlo así, al ciudadano mexicano. Una última pregunta muy cortita. Obviamente ha bajado en las encuestas un poco López Obrador, pero ¿cómo está ante la clase media y la clase baja de México? Sí, eso es lo interesante. Es la clase social que sostiene aún al presidente, a pesar que no ha habido elevación de sueldos ni nada por el estilo, pero las clases más populares, por decirlo de una forma, son las que le están dando el mayor sostén. Sin embargo, el sistema económico todavía no ha mejorado en el país y se espera que mañana él pueda hacer anuncios justamente de este tipo, vinculados a la mejora de la economía para los sectores más populares y más pobres del país. Estupendo. Henry, como siempre, gracias por este enlace. Buena suerte en México, en tus exposiciones y presentaciones siempre exitosas. Un fuerte abrazo. Buenas noches, Oscar. Hasta siempre. Buenas noches a todos los peruanos. Gracias. Bien. Nos vamos ahora con Viceversa Consulting, que presenta la primera entrevista de la noche. Paz social, equilibrio ambiental, inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 19 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. Bien amigos, empezamos el programa después del enlace con México, con nuestro primer entrevistado aquí en estudio. Es una persona con la que ya hemos estado antes enlazados, pero vía Skype, porque él radica desde hace más de 25 años en Estados Unidos y específicamente es un analista de Wall Street, es un peruano que es consultado por todas las cadenas de televisión de allá, tiene incluso un segmento de vez en cuando en The Wall Street Journal y está de visita en el Perú, invitado por Executive Forums para unas presentaciones en Lima y en Arequipa por la Universidad Católica San Pablo y obviamente teníamos que aprovechar su presencia para traerlo al estudio. Bienvenido, José. Encantado, Oscar, un placer estar contigo aquí en vivo. Bueno, bienvenido a tu casa. Vamos entonces a hablar de los temas que son de tu dominio permanente. Empecemos por el gobierno de Vizcarra, porque tú estarás en Estados Unidos, pero obviamente estás permanentemente leyendo, tomando el pulso de la economía mundial también respecto a Perú. El crecimiento estimado del PBI de este año se dijo que era de 4,2%, hace 2 semanas salió el ministro diciendo que no, va a ser 3,7%, algunos bancos ya dicen en el Perú que sería de 3,2%. Entonces, en base a eso se ha construido, o se han dado toda una serie de críticas diciendo, bueno, se paralizó el Perú. ¿Cuál es tu lectura o cuál es la lectura de los inversionistas que tú ves día a día? Tanto como paralizado es una exageración. El Fondo Monetario Internacional, que ha revisado el crecimiento global ya 2 veces en menos de 9 meses, proyectaba un crecimiento del Perú del 4% y hoy día esas proyecciones están entre el 2,8% y el 3,2% para el Perú. Ahora, el Perú es uno de los países que más crece en América Latina con Colombia y Panamá. Y hay una desaceleración regional basada en condiciones económicas fundamentalmente en México, Brasil, Argentina y Venezuela, que es el absoluto desastre en términos de crecimiento y tiene con una dinámica
de desaceleración global. En los Estados Unidos tenemos un temor de no una recesión, pero una desaceleración inminente en la economía, y obviamente el Perú experimenta los efectos de esas condiciones globales, además del entrampamiento político local, que es lo que señalan todas las calificadoras de riesgo. El Perú es una economía estable, es una economía con pocos niveles de endeudamiento, con una cuenta corriente muy saludable, con un déficit fiscal muy saludable, que podría crecer más, pero lo que crece es absolutamente positivo. Ahora, no te voy a pedir nombres, obviamente, pero tú hablas permanentemente con funcionarios por tu trabajo mismo y para tu análisis del BID, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. ¿Cómo nos ven ellos? Mira, cuando hablan contigo, ¿cómo ven al Perú? ¿Con preocupación, con entusiasmo, con indiferencia? Te cuento, hace 3 semanas estuvimos en Washington en una serie de reuniones con el Departamento de Estado, el Congreso, el BID, la Casa Blanca, y el centro de las conversaciones, un día intenso de discusiones sobre América Latina, fue sobre Venezuela, México, Argentina. Y en todas las reuniones yo hacía una pregunta, siendo peruano, estando interesado en el Perú, en un momento en que se planteó la causa de confianza ante el Congreso y que tuvo una cantidad de ruido, especialmente doméstico, yo les decía, en ninguna reunión hablan del Perú. ¿Por qué no hablan del Perú? Y todos los funcionarios te decían, porque en el Perú, realmente, en el contexto de lo que está pasando en América Latina, no pasa nada. Nada preocupante, quiere decir. Nada preocupante, nada que se compare con lo que está sucediendo en los otros países. Y el presidente del BID nos decía en un almuerzo que tuvimos con él, me decía, ya hay 3 países en América Latina que están escapando lo que se llama la trampa de la clase media. Y son Chile, Uruguay y Panamá. Y eso se mide por ingreso per cápita. En la siguiente batch, en el siguiente bracket, viene Perú. Si Perú continúa en donde está, crecer 3% al año, en términos constantes, lo ideal es crecer 5% al año. ¿Por qué? Porque en 15 años duplicas el tamaño de la economía. 3 no es 5, pero no está mal. Si seguimos en las condiciones actuales, asumamos vegetativamente, en 15 años vamos a salir de la trampa de la clase media. Ese es el tipo de horizonte en el que abre el Perú. Hay que redinamizar una serie de cosas que tienen que ver con contextos internacionales y que tienen que ver con dinámicas políticas locales, porque es muy claro por las últimas encuestas que hay un gran desprestigio del sector ejecutivo, del sector legislativo y del sector judicial. O sea, quienes hablan, por lo tanto, de que el Perú está paralizado, están hablando de que el primer trimestre de este año no ha crecido como el año pasado, que han caído las inversiones públicas y privadas, el PBI, etcétera. ¿No están leyendo correctamente la cosa económica? La están leyendo, acordémonos que los empresarios ven y los consumidores ven las cosas desde su punto de vista, y obviamente esta desaceleración de 4 a 3 afecta mucho al sector corporativo. Hay corporaciones que están teniendo problemas, que están teniendo pérdidas, porque además en una economía como la peruana, que es cada vez más dinámica, cada vez más competitiva, los márgenes no son los de antes. Entonces un crecimiento de 1% a nivel macro se refleja en contracciones en la demanda importantes en ciertos sectores. Has tocado el tema, los márgenes son los que ponen nerviosos a todos los empresarios con los que hablas, todos. Y además esta semana tengo reuniones con una cantidad de empresas que precisamente me han invitado a hablar de ese tipo de cosas, porque además tienes competencia con plataformas electrónicas, con plataformas de comunicaciones, con producción china. Cuando llegamos a la parte micro, las cosas se complican mucho y hay que buscarle soluciones. Y esas son dinámicas, además, de un país que progresa y que aspira al desarrollo. En los Estados Unidos los márgenes son mucho más comprimidos que aquí, por eso hay que buscar mercados de masa crítica. Ahora, es importante precisar a los amigos de Cara y Sello que aquí no estamos hablando de las opiniones de José González, sino estamos pidiéndole básicamente, respetando y apreciando mucho sus opiniones, el análisis en base a lo que dicen los inversionistas, porque acá hay mucha gente que dice, yo creo que los inversionistas, pero no hablan con ellos, no están allá. Por eso es tan importante y valiosa tu presencia. Ahora, hablando de eso, justamente, si nos atenemos a lo que estás diciendo, José, decimos, ok, estamos creciendo, efectivamente, como dijo Julio Velarde en marzo en Canadá, el ministro, decía él, el ministro de Economía de México daría un riñón por crecer como el Perú. Ya, pero dicho esto, tampoco podemos resignarnos, o sea, tampoco es que podemos creer, como tú mencionaste la palabra, vegetativamente, porque es un riesgo o no es un riesgo. Absolutamente, porque por otro lado hay una cantidad de necesidades, iniciativas
y recursos. El Perú es, con Brasil y México, el país más solvente de América Latina. ¿Eso qué significa? Comparamos reservas internacionales contra deuda externa. Los niveles de endeudamiento de Perú son marginales. La deuda no pasa el 30% del Producto Interno Bruto. Podríamos endeudarnos más siempre y cuando esa deuda se utilizara en términos productivos. Claro. Pero plata no falta precisamente. No, o sea, ni recursos, la caja fiscal tiene ni dinero, recursos ni interés. que ya hubiésemos querido ver tú en nuestras épocas de juventud, en los 80, Por supuesto. ¿no es cierto? Que era Irán esto, ¿no? Recordemos que durante el primer gobierno de Alan García, el Perú fue declarado inelegible por el Fondo Monetario Internacional, cosa que ni siquiera le ha pasado a Venezuela en la actual circunstancia. Fíjate tú. Y hay un problema que también nos señalaba el presidente del BID, es que para que América Latina crezca en términos robustos necesitamos invertir muchísimo en infraestructura. Ahora, para eso se necesitan consensos políticos. Y hoy día en el Perú hay una trampa política entre un legislativo enfrentado a un ejecutivo, y en ese enfrentamiento el país no se termina de movilizar. Y alguien tiene que desatar ese nudo. ¿Te acuerdas de la película La Guerra de los Roses? Exactamente. No, los dos están colgados en la lámpara a ver quién cae. Los dos van a caer, Dios mío. Y al no haber... Y le sucedió lo mismo a la administración Obama. La mayoría republicana le declara la guerra abiertamente y no le aprueban ninguna legislación, y Obama tiene que gobernar por decretos ejecutivos que Trump desarma completamente. Y la economía no termina de crecer ni se termina de dinamizar por una falta de acuerdos políticos. Y no nos olvidemos que la política es fundamental para redinamizar las economías. Entremos rápidamente al tema internacional, después de tu lectura de la cosa peruana en el campo político y económico. Les pido a InSwitcher, por favor, que nos pasen algunos cuadros que hemos elegido que nos ha podido alcanzar José González. El primero es del crecimiento global. ¿Puedes comentarle a los televidentes, por favor, a nivel nacional? Básicamente, después de la crisis del 2008-2009, que ves ese gran bajón, hay una estabilización en el crecimiento. Esto es un poco lo que trastorna y preocupa y ocupa los mercados financieros. No hay crecimiento, hemos perdido el dinamismo del pasado. Si se dan cuenta cómo veníamos creciendo antes de la crisis financiera. Hablas del mundo. El mundo a nivel global, de las economías globales, se desacelera todo. Sin embargo, la línea verde, que es América Latina, tiene una dinámica de crecimiento mucho más dinámica que lo que es Europa y Estados Unidos, que hoy día están en el fondo de la dinámica de crecimiento. Lo que pasa es que son economías de masa crítica muy grande. Claro, claro. Entonces, un crecimiento del 1% en Estados Unidos equivale a muchas veces un crecimiento del 3% en Perú. Cierto, no se pueden comparar. El siguiente cuadro, por favor. Este es el crecimiento de China. Es totalmente, después de una gran volatilidad. Uno lo ve y que se desmoraliza, pero no es para tanto, ¿no? Sino que creció de manera exorbitante. Y con mucha volatilidad. Ajá. El crecimiento global no puede ser a estos niveles de volatilidad, tiene que estabilizarse. Ahora, China, que crecía a niveles pico del 12%, hoy día crece por debajo del 7%. 7%. Estados Unidos crece 2 y piquito por ciento. Ahora, siempre los analistas financieros nos decíamos, cuando China crezca menos de 7, vamos a estar en problemas. Cuando crezca menos de 6, vamos a estar en problemas. Si no terminamos de estar en problemas. Lo que pasa es que Xi Jinping cambia el modelo de una economía exportadora a una economía de consumo local, que no ha desarrollado los mercados internos todavía para generar, pero los crecimientos de China son bastante razonables. Ahora, esa desaceleración china es la que afecta al Perú por el precio de las materias primas. Y ahí vamos, creo, al siguiente cuadro. Perú, crecimiento. ¿Cómo Muy estamos? Estable. Es lo que mencionábamos, es un crecimiento absolutamente estable. Este es el tipo de crecimiento que es como te señalaba, ya México quisiera cortar, daría un brazo, porque la estabilidad permite la planificación. Cuando uno tiene esos crecimientos volátiles... La estabilidad es música celestial para los financistas y para los inversionistas. Porque puedo predecir las dinámicas a futuro y puedo descontar, es técnico, los flujos de caja que me genere ese futuro. Recuerdo que Rockefeller decía, prefiero un 5% en Rusia estable que un 30% en Irán o en cualquier sitio donde no sabes qué va a pasar. Cuando la economía peruana creció 12% con el presidente Fujimori, yo recuerdo haberle dicho al ministro de Economía en ese momento, usted no debería crecer el 12%, para seguir creciendo positivamente tiene que crecer 13, 14, 15 el próximo año, no va a crecer. La volatilidad genera un factor de impredecibilidad. Claro. Mientras más previsible una economía, nadie sabe qué pasa en Suiza, porque es tan estable que a nadie le interesa lo que pasa en Suiza. De acuerdo. El siguiente cuadro, por favor. Es muy claro, como siempre, José. Y esto es Venezuela. Que esto el comparativo del anterior, recuerden, amigos televidentes, el anterior de Perú, y ahora miremos Venezuela. Esta es la tragedia latinoamericana. La economía venezolana se ha contraído en menos de 5 años en 50%. La destrucción en la economía venezolana
es la de una economía en guerra sin estar en guerra. El PBI venezolano hoy día es el tamaño de Guatemala. Guatemala, 75.000 millones de dólares al año. Guatemala tiene 8 millones de habitantes, Venezuela 26 millones. Y no hay ninguna perspectiva de que haya una redinamización de la economía venezolana. Es una tragedia de dimensiones humanitarias inconcebibles. Tú has trabajado como financista y asesor de empresas muy importantes como Ecoinvest para, por ejemplo, ayudar en operaciones mundiales de venta de bonos de petróleo. Conoces muy bien Venezuela. ¿Cómo ves su futuro? ¿Qué crees que le espera? Porque lo bueno es que tú eres no solamente un lector del tema económico, sino político. Es difícil. Las perspectivas siempre han sido que Venezuela llegó a importar en el pico de los precios del petróleo en el año 2009 78.000 millones de dólares. Este año las importaciones son de 3.000 millones de dólares. Venezuela está a punto de entrar a un proceso de hambruna. De que el Estado y la economía no pueden alimentar a sus propios ciudadanos. Y uno se pregunta en qué se sostiene esa economía. Yo creo que lo que hizo Chávez y continuó Maduro es cooptaron a la sociedad y coparon el aparato del Estado. Y esa situación es inamovible. Venezuela hoy día se parece a la situación de Polonia el gobierno de solidaridad, a la situación de Chile con Pinochet, previo y posterior al referéndum, a la situación de Sudáfrica. Y hay un tema que la gente no entiende, y es que todo el mundo, claro, antropomorfamente, dice Maduro, Maduro. Maduro no está solo, Maduro está sostenido. En realidad Maduro, no sé si compartes mi lectura, es un títere sostenido por una costra mafiosa. Es una serie de lanzas. Recordemos que Maduro, los militares, lo que se llama el proceso en Venezuela, lo que Chávez conforma en el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, son cuadros que conspiraron, hicieron política, coexistieron, convivieron por los últimos 24 años. O sea, ya hay redes, networks, entendimientos con los que hay que negociar. Por eso la iniciativa de Oslo es tan importante. Yo sé que la oposición venezolana, cualquier intento de diálogo le sabe a un trago muy amargo que tomar, pero todos los países que solucionaron sus conflictos por el diálogo han terminado teniendo dinámicas de desarrollo mucho más positivas, como Polonia en Europa. Polonia hoy es el país más desarrollado de Europa del Este, comparado a Rumanía, en donde la salida del líder comunista fue trágica, o Yugoslavia, que entró en un proceso de guerra civil. José, antes que nos gane el tiempo pasa volando y la conversación es tan entretenida, seguramente para los televidentes igual que para mí. Volvamos al tema peruano. Lo que la gente no sabe es que tú empezaste en periodismo, en la revista Caretas, como investigador de casos de terrorismo y narcotráfico, junto a un personaje hoy bastante conocido en el Perú, Gustavo Gorriti. Sí. Lo conoces, por lo tanto. Mucho. Entonces, habrás escuchado mil fábulas sobre que es un malvado, que está detrás de Vizcarra, que lo está manipulando, que quiere, no sé, tomar el poder no sé para qué. Tú que lo conoces, ¿cuál es tu lectura del protagonismo que tiene hoy Gustavo Gorriti en el Perú? Gustavo Gorriti fue mi primer editor cuando yo tenía 22 años y empecé a hacer periodismo profesional. Ha sido un mentor mío, un ejemplo importante en mi vida. Es una de las personas más honradas, más honestas que yo conozco, junto con mi padre. Y yo tengo el privilegio de llamarlo un amigo personal. Gustavo es considerado hoy el periodista de investigación más importante en América Latina. Gustavo ha ganado todos los premios, habidos y por haber para periodistas latinoamericanos, incluido el de la beca Nieman de la Universidad de Harvard, el Mariah Morse Cabot de la Universidad de Columbia, el premio de la Fundación para el Nuevo Periodismo de García Márquez, y es hoy día el referente sobre el caso Lavallato. Nadie conoce el caso Lavallato y la red de corrupción de Odebrecht, que sigue creciendo. Es impresionante, no se acaba el caso nunca. Sí. Acaban de reventar nuevos casos en Panamá. Sí, claro. Gustavo es un referente en función. Ahora, y Gustavo es el equivalente de lo que eran Woodward y Bernstein en el Washington Post con el descubrimiento de Watergate. Sí. Pero hay mucha gente que dice no. Él es un instrumento de Soros en una confabulación mundial para tumbarse el statu quo. ¿Cuál es la relación con Soros? A Soros le han echado la culpa de una serie de cosas de las que no es nada culpable. Soros crea una fundación hace probablemente más de 20 años que se llama The Open Society, la Fundación para la Sociedad Abierta, en donde lo que él trata de promover son las causas liberales y democráticas a nivel global. Y es una fundación que funda él, pero que no maneja él.
Eso hay que tenerlo muy claro, como la Fundación Ford, que la funda Henry Ford, pero no tiene nada que ver con la compañía Ford. Claro. Cuando Gustavo sale del diario La Prensa en Panamá, luego de unas investigaciones que le causaron otra serie de problemas, y se suma a la campaña de Toledo por su incansable batalla en contra de la corrupción del fujimorismo, y renuncia a ser parte del gobierno de Toledo, funda y después de una experiencia en Canal 2 y en La República, él decide hacer periodismo de investigación independiente, que es lo que se hace hoy en la web, y funda IDL Reporteros con un grant de la fundación de Open Society, y es lo que mantiene eso, la plataforma, por los primeros años, y hoy día sigue trabajando con distintos grants y de una forma absolutamente independiente, como nos consta a todos. Estupendo. José, muchas gracias por tu visita. Vamos a seguir enlazados, obviamente, contigo en Nueva York cada vez que la noticia nos lo exija y tú nos lo permitas. Un placer. Gracias, bienvenido nuevamente a Tu Patria. Gracias. Vámonos al primer corte del programa después de esta charla. Y tenemos ahora una caja negra para ustedes. Recuerden que nuestro segmento Caja Negra, cada pase comercial, es como, digamos, un memorex en video de la política peruana. Veamos cómo Pedro Pablo Kuczynski empieza a cavar su propia tumba política en esta caja negra. Luego la pausa y regresamos con un interesantísimo debate sobre el futuro de la nueva ley de antielusión tributaria que está aterrando a más de un director en las empresas peruanas. Volvemos. ¿Cómo puede usted demostrar, presidente, que ni un solo dólar de los que ingresaron por estos 7 contratos con Odebrecht no terminaron en sus cuentas personales? Esas cifras que envió la Comisión Lavajato a los medios no muestran 7 contratos, pero yo no he firmado ningún contrato de Westfield con Odebrecht.